Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos sobre la huelga de 1987 en la NFL, la última gran huelga del deporte número 1 de los Estados Unidos de América. Porque no fue una huelga cualquiera, todos actuaron de maneras diferentes, pero fueron los Washington Redskins el único equipo del que todos los jugadores se mantuvieron en huelga. Y tras el desafortunado fracaso de la huelga, este mismo equipo, después de un mes jugando con reemplazantes, conocidos coloquialmente como los Washington Esquiroles, acabaron ganando la Super Bowl. Hablaremos de la historia, de cómo ocurrió en la realidad y también de la película inspirada en estos hechos reales llamada The Replacements, equipo a la fuerza en España. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Encantado de estar una vez más aquí contigo. Lo mismo digo, David, siempre un placer. Siempre. Un episodio aquí de Passport Gringos para hablar de la vida, de historias que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Exactamente. Me quedé con el nombre que dijiste, la traducción de Replacements a equipo a la fuerza. Quiere decir que la banda de música de Replacement en España se conoce como equipo a la fuerza también. Si esa es la traducción. Claro. Exacto. En Latinoamérica he visto que son los suplentes. Es como tiene un poco más de sentido. Correcto. Los reemplazos. A la fuerza. Traducción a la fuerza, David. Sí, igual los suplentes tampoco está bien porque suplentes implica que formaban parte del equipo. Claro, no vamos a poner puristas. Los reemplazantes suena un poco raro en español. Los sustitutos, quizás. Sí, Lo de nombres de películas, yo quiero hacer un Noches Gringas dedicado a nombres de películas, a traducciones de nombres de películas. El caso más emblemático, y coincidirás conmigo, para mí, no es el Bromas, que eso fue un meme de internet acá en Latam, en Sudamérica, es La Jungla de Cristal, para Die Hard. Sí. Se entiende el sentido de la jungla de la primera película de la saga, La Jungla de Cristal, porque el Nakatomi Plaza, que está ubicado en Los Ángeles, es un edificio que existe, es prácticamente de cristal, son todos vidrios. Se puede llegar a entender la traducción. Ahora, La Jungla de Cristal 2 automáticamente pierde total sentido, pues estamos hablando de un aeropuerto. La Jungla de Cristal 3, que transcurre en New York, ya nada. Consideraron que ya estaban demasiado metidos en la traducción original. Es como. Ya estamos, sí. A tirar para adelante. Ya sí. No hay marcha atrás. Exactamente, como cuando te agarran una mentira y tienes que ir hasta el final con esa mentira. Ahí en Sudamérica, yo siempre pongo este ejemplo, estuvieron mejor porque la llamaron Duro de Matar. Se parece mucho más a Die Hard. Se puede considerar incluso la traducción. Sí. Pero bueno, quiero hacer algún día de estos, no está lejos ese día, un Noches Gringas dedicado a los nombres de películas, a las traducciones de títulos de películas. Un rollo directo de 4 o 5 horas. Por lo menos. Películas sin parar. Por lo menos. Es agarrar un listado de películas y empezar a ver las traducciones en Latinoamérica y en España. Sí. Luego empezamos a leer y luego empezamos a divagar y empezamos a leer críticas de las películas y empezamos sin control a decir cosas. Hablando de últimos Noches Gringas, David, como experto en béisbol que eres, al final fallaste la predicción de que iban a ganar los Diamondbacks de Arizona. No pudo ser. No se pudo. No se pudo. Igual sirve como experiencia de cara al futuro. Yo de todas formas quería que ganasen los Texas Rangers. Por Chuck Norris. Los Walker Texas Rangers. Los Walker Texas Rangers. Correcto. Eran el equipo que más tiempo ha estado en existencia, jamás en el béisbol, que más tiempo ha pasado desde su creación hasta que ganaron, en esta ocasión por primera vez, un anillo.
sea, han tenido, digamos, la sequía más larga. La sequía más larga, digamos, no habiéndola ganado nunca. La más larga es de los Cubs, 108 años, pero la ganaron en un momento dado. Estos que, bueno, fueron fundados a mediados del siglo pasado, creo en los años 60, nunca habían llegado a ganar. No tenían ni siquiera una Intertoto, ¿no? Como el equipo español que está cumpliendo 100 años y nunca ganó absolutamente nada, ¿no? No. Curioso. Habían jugado finales, pero nunca creo que este otro equipo de Intertoto creo que tampoco las ha jugado, pero... Sí, jugó finales de Copa del Rey y perdió ambas. Bueno, pero no europeas, no de los títulos que... Ah, no, totalmente. Bueno, los Walker Texas Rangers ganaron un título mundial, porque las series son mundiales. Son campeones del mundo. Mundial de béisbol. Son campeones del mundo. A no ser que algún equipo japonés diga, no. Estamos nosotros, vamos a jugar la Copa Intercontinental. Vamos a jugar la Intercontinental. No sé cómo lo han hecho todavía. Eso no hay en béisbol un torneo de clubes. No hay. Siempre lo consideran logísticamente muy aparatoso y tal. Y luego que. Pero en una semana lo pueden liquidar. En una semana lo liquidan. Sí, lo mismo que lo hacen ahí, lo mismo que hacen pretemporada podrían hacerlo, pero no sé, supongo que el calendario no cuadrará con las ligas coreanas y japonesas, y luego a quién invitas del Caribe, reconocemos a Cuba, les quitamos el embargo, sí, no. Muchos factores. Yo si fuese japonés estaría indignado con que en Estados Unidos se diga series mundiales y que el campeón de béisbol sea campeón de algo mundial cuando no lo es, cuando es nacional, pero bueno. Dejo el debate para comentarios, correcto, ese tipo de cosas. Correcto. Sí, otra parte de la turra que queremos llegar, y vamos a utilizar esto de puente, los Diamondbacks, igual que Miami Heat en baloncesto, que Florida Panthers en hockey, han sido la gran revelación del último año en sus respectivos deportes, y todos han acabado perdiendo en la final. Digamos, todos han tenido unos playoffs espléndidos, siendo la gran sorpresa, eliminando a muchos favoritos. Florida en hockey a varios, y luego Miami, a los Milwaukee Bucks, por ejemplo, con la gran rueda de prensa ante Tocumbo posterior. Pero, al igual que esos dos, incluso también el Inter de Milán en Europa, se quedaron, digamos, a las puertas de la gloria. En el último paso, el otro finalista fue demasiado reto, y ahí se han quedado los Diamondbacks, las serpientes del desierto, junto a Miami Heat, por ejemplo. Sí. O a Inter Miami, que perdió la final de Copa contra Houston Dynamo. Sin Messi, también el Inter Miami, que no consiguió clasificar al playoffs de la MLS. No sé si ya terminó la primera fase, pero ya está descartado matemáticamente. No va a estar. La fase regular ya ha terminado, sí. Y Miami ya no vuelven a jugar hasta el año que viene. Pero, Dios da, Dios quita. Al Inter de Miami le quitó la posibilidad de pelear por el anillo de la MLS. No sé si es anillo, pero queda bien decir por el anillo. Y se anunció la contratación de Luis Suárez. Nada más y nada menos, que abandona el Gremio, donde es una de las piezas fundamentales, es el goleador del Brasileirao del Gremio, no del campeonato, y vuelve a encontrarse con Messi, con Jordi Alba y con Sergi Busquets. Ojo. Correcto. La banda reunida. Sí, los jubilados en Estados Unidos, para los que no lo saben, Miami es el lugar donde suelen, o Florida, es el lugar donde suelen retirarse los jubilados. Una vez que terminan su vida laboral, van ahí porque el clima, por la tranquilidad. Bueno, el Inter Miami futbolísticamente está juntando a todos esos futbolistas que ya no tienen lugar en la élite y que queman sus últimos cartuchos en la tierra de los cocodrilos. Correcto. Y de Dexter. Digo Dexter porque estoy haciendo esto cómo se dice ahora, estoy haciendo un rewatch de Dexter. Estoy haciendo un rewatch de Dexter, voy por la tercera temporada, que me sorprende. Yo siempre pensé que las últimas temporadas de Dexter, no la última, la nueva que salió hace unos años, que se filmó en otro lado, pero siempre pensé que las primeras temporadas de Dexter habían sido rodadas en Miami. No, solo la primera fue rodada íntegramente en Miami. Lo que me sorprende. O sea, en sitios aleatorios de Estados Unidos. Sí, la última temporada de la primera tanda, no estoy hablando del reboot, no del
Sí. del reinicio que hicieron, o no sé, de la mierda que hicieron hace un par de años. La última se notaba mucho que yo no había ni ganas de arreglar las localizaciones porque claramente era Los Ángeles o era otro lado, no era Miami. Yo que nunca pisé Miami me daba cuenta de que no era Miami. Pero en las primeras está muy lograda, están muy logrados los escenarios y sí parecen Miami. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, al principio lo intentaron. Los años de gloria siempre estarán ahí. Sí, las cuatro primeras temporadas de Dexter están muy, muy arriba. Después poco a poco fue decayendo. Bien. David, una última pregunta antes de entrar en la materia de hoy. ¿Tú Sí. consumes videos instantáneos? Actualmente no, pero hubo una época universitaria, sobre todo, cuando el dinero me lo gastaba en otras Canarias. cosas. Sí, que tenía que recurrir a ese tipo de comida porque era rápida y barata. Claro. Sí. ¿Por qué me preguntas eso? Ahora pido delivery. Ahora me traen la comida Ahora que tienes a casa. dinero para quemar, No, sin vergüenza. no para quemar, pero uno con el paso del tiempo se vuelve cómodo y así también me estoy echando a perder a nivel deportivo con esa dejadez alimenticia. Hay que cuidarse, chicos. Coman bien, Cuídense. hagan deporte, no consuman alcohol, no consuman drogas para extender su vida deportiva. Pues te pregunto esto, David, porque el otro día fue noticia que por primera vez en 50 años, desde su creación aparentemente hace 50 años, los fideos instantáneos, estos de vaso, que se calientan en el microondas, Sí. van a ser por primera vez en 50 años microondeables. Espera. Espera. En el paquete, yo me acuerdo, porque cuando uno está en la universidad es pobre pero no tonto, y antes de meterlo al microondas, yo siempre Sí. veía las instrucciones de cómo hacerlo y ponía que había que meterlo en el microondas 1 o 2 minutos según la marca. No era para microondas. No lo sé, ahora hay información contradictoria. Ahora dicen que va a salir el primero que se puede meter al microondas, que los de antes, como que igual no. Pero hemos sido engañados. Había otra forma de cocinar. Yo dudo que alguien en su sano juicio vaciase el pote de fideos y lo metiese en un recipiente preparado para microondas. Sí. Alguien que consume esos fideos porque no le da, Sí. o no tiene tiempo o no tiene dinero, como era mi caso, de no tener dinero, lo metía tal cual. Cuanto menos esfuerzo y menos uso de recursos, mejor. Exacto. Nos engañaron. Pero parece que sí. Hashtag microplásticos. Pero entonces, bueno, no sé. Ahora empiezo a dudar de las cosas que meto al microondas para calentar. No sé. Igual es mejor vivir en la ignorancia, gente. Ignorad todo lo que acabamos de decir sobre los fideos instantáneos. He calentado alguna vez, tortillas de Mercadona. En el. Guay, yo, sí, por supuesto. Las tortillas así envasadas de. Sí. A ver, todos, casi todos estos recipientes ponen ahí la etiquetita del microondas. Claro. Ojalá también esto sea una broma, rollo. O sea, sí que son microondeables, pero sale una noticia de que no, en plan, para causar un día de conmoción en Twitter, no lo sé. No, bueno, algún antivacunas, algún terraplanista antivacunas Guau. de no fumigan, Guau. ya tiene que estar completamente devastado, no, consternado y haciendo hilos criticando esto. Guau. Sí. Tengo que ponerme a buscar, de hecho, porque puede ser un buen tema para la pachanga tuitera, que es el podcast que hacemos, que hago junto a mi tocayo David Acosta, el mítico usuario @. No sé si lo escuchaste alguna vez el podcast, pero repasamos lo mejor de lo que acontece en la semana de Twitter, o como se llama ahora, X. Exactamente, no lo llames Twitter, llámalo X. Eso no. Pero Te lo robo para la próxima presentación de episodio. No lo llames Twitter, llámalo X. Me gustó. ahí está. Sí, el mejor podcast dedicado a las redes sociales del mundo entero. Porque es el atrevo a único. afirmarlo. Porque es el único. Efectivamente. Pero oye,
También Igual mejor, que quizás este, peor también, ¿no? igual que Paz por Gringos, es el mejor podcast dedicado al deporte y a la cultura pop estadounidense. Exactamente, exactamente. Y hoy hemos encontrado otro cruce de caminos Sí, entre la cultura popular y el deporte. Y en este caso es una película que se hizo en el año 2000 respecto a una historia real, verdadera, que ocurrió en la NFL en 1987, que es una huelga de los jugadores. Ocurrieron varias, de hecho una en el 82 también, antes que tuvo algo más de efecto, pero luego 5 años después, que acabó, digamos, el acuerdo que firmaron en el 82, pues, digamos, dio pie a esta película. Está basada, inspirada de manera un poco ligera, es decir, no es súper estricta con la realidad, pero digamos la estructura, la arquitectura básica sí que la sigue la película de Replacements, el equipo a la fuerza, los suplentes, donde sea que estéis, según se llama la película, protagonizada por Keanu Reeves y también con un reparto que incluía a Gene Hackman en la película, en la que pues recrean lo que ocurrió con el equipo de los Washington Redskins, a los que luego llegaremos, en la realidad, que en este caso, y es una curiosidad también que ocurre mucho, la NFL no da licencias a utilizar sus nombres en películas, por eso Sí. siempre las películas de fútbol americano son con nombres tipo, como en esta película, los Washington Sentinels, el equipo de Keanu Reeves y ojo, Gene Hackman. ojo, porque en Ace Ventura los Miami son Dolphins. Ah, mira, esa es una extensión. En la primera parte de Ace Ventura, que secuestran a Dan Marino y secuestran a Snorkel, la mascota de los Miami Dolphins, que no sé si se llamaba así la mascota. Yo sé que era Snorkel, si no me equivoco. Le pega que sí, o sea, porque Snorkel sí lo de. Bueno, o sea, de hecho, Dan Marino jugaba en los Miami Dolphins al momento de grabación y de estreno de Ace Ventura y se refieren a los Dolphins. O sea que ahí, sí. ¿por qué hicieron una excepción con Ace Ventura? Desconozco, pero es tal cual lo que dice Ander. Generalmente las películas de fútbol americano no tienen equipos reales. Es como jugar al PES sin. O era como jugar al PES sin parches. Sí. De hecho, un domingo Exacto. cualquiera, any Given Sunday, lo pronuncié bien, tampoco tiene nombres reales de equipos ni de jugadores. Y The Replacements no es una obra de arte, no es El Padrino, no es Apocalipsis Now, no es una película que digan qué bruto, qué buena película que es, hay que verla sí o sí, pero es una película de la época que sirve para pasar el rato. Es una de esas películas que te ponen o que ponían en televisión española a la tarde de un domingo y que tú veías contento, porque es una película muy disfrutable. Obviamente tiene sus cositas inverosímiles, a pesar de estar basada en un hecho real, pero se deja ver y muy bien. Está dirigida por Howard Alemán, no sé, Howard Dutch, que es alemán en inglés. Protagonizada. Sí, pero Dutch, en esto era una de las incongruencias del A ver. idioma, a pesar que Deutschland es Alemania, Dutch es para referirte a neerlandeses. ¿A neerlandeses? Sí, Bueno. sí, una incongruencia idiomática, no me acuerdo Ok, lo que dicen exacto. te lo arreglo. Howard, Países Bajos. ¿Está bien? Efectivamente. ¿Te lo imaginas al tipo? No me apellido holandés, no me apellido Holanda, me apellido Países Bajos. Bueno, protagonizada por Keanu Reeves, que si bien hoy Keanu es Dios, prácticamente Keanu está en un nivel en el que todo el mundo lo quiere. La película de 2000... Lo fue antes incluso que The Replacements, ¿no? Con Matrix. No, tuvo... Es que no, Keanu Reeves tiene una carrera muy con picos y depresiones. Un poco como Nicolas Cage. Es un poco como Nicolas Cage, que tiene una época. Picos y valles, sí. Matrix es el primer pico de Keanu, que no venía haciendo hits como le llaman Body, Point Break, Speed. Había hecho El abogado del diablo, Devil's Advocate, con Al Pacino. Matrix toca techo y ahí tiene una época de 5, 6, 10 años en los 2000 mala, donde encadena películas que no son ni reconocidas por la crítica ni agradecidas en taquilla, porque no tuvieron mucho éxito. Pero esta película... Y luego tiene toda la era en la que
casi no hace nada, o que se toma como Sí. años sabáticos y luego Sí. vuelve con fuerza con John Wick. Sí, John Wick lo vuelve a levantar y lo convierte en un ícono universal, lo convierte en querido por Sí, todos. lo establece ya de manera definitiva. Ya Esa- lo que sea que haga ahora ya es como ya ha dado el último gran golpe para Es- mantener como un estatus de leyenda del Sí. No quiero decir que en los 2000 estaba en la lona, porque no estaba en la lona, estaba haciendo No, Matrix, no, pero elegía mal las películas, o hacía películas que no triunfaban como uno se esperaría que triunfe una película de una estrella de Hollywood como es él. Gene Hackman, actorazo, hoy ya un poco desaparecido de las pantallas. Brooke Langton, que hace de cheerleader, y Brooke Langton, que es esta actriz. Si yo les digo el nombre de la actriz, no la van a conocer porque hay 3 o 4 actrices de esa época que siempre aparecen en las películas haciendo de novias del protagonista. Novia de Liam Neeson, novia de Keanu Reeves, novia de Nicolas Cage, novia del protagonista de turno. Y no estoy mintiendo ni exagerando. Si ustedes buscan Brooke Langton o entran en la ficha de la película y ven los papeles que hace, siempre hace de novia de protagonista. Es lo que se llama estar encasillado. También aparece Jon Favreau, que es el director de Iron Man. Exacto, o sea, no fue hasta ver los créditos que es como... ¿No lo reconociste? No. No estaba pensando, o sea, tengo la imagen de Jon Favreau en la cabeza es la de la película Chef. Es lo que yo tengo Jon Favreau en la cabeza. No, pero sale hasta en Friends, hace de novia de Mónica en unos episodios en esa época. Ya, es que no lo tenía fresco y mi cabeza no asociaba. Lo tiene como, o sea, la imagen de posterior. Bueno, sale también David Denman, que el nombre no les dice nada, pero es Roy, el novio de Pam en The Office, que hace de sordomudo. Sí. Hace de jugador de fútbol americano sordomudo. Es increíble, ¿eh? Lo de poder jugar sordomudo como que cuela, o sea... Queda muy bien en la película. La película arranca con el anuncio de la huelga. Se está jugando un partido de fútbol americano y John Madden, que sale en la película haciendo de John Madden con su dupla, que no me sale quién es la dupla. Pat Summerall. Ok, Pat Summerall. Anuncian que después de ese partido inicia la huelga que coincide con el final de la temporada regular de la NFL. Empieza así la película. La temporada regular. La película... la película se mantiene, digamos, fiel a la realidad y no es, porque algo que hicieron como para que la huelga tuviese más impacto es, empieza la huelga después de, en la película no sé si dicen primera jornada, pero ocurre después de 2 jornadas. Disputan 2 jornadas y al final de la segunda jornada deciden entrar en huelga. Y eso yo sí que viene creo, en la película. ¿estás seguro? Estoy segurísimo. Me luego, hiciste entrar. El resto del timeline de la película es el resto de la temporada regular. Bueno, ahora no, porque en la película solo juegan 3 partidos, 3-4 partidos. No, claro, porque vuelven los jugadores. Se termina la huelga después de 3 semanas. Bueno, ahora vamos a hablar de la realidad. Yo estaba con que era el final de la primera, no importa. Para el caso es lo mismo. Me fijan los detalles. Para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. No me tienes que corregir en público porque la gente... Ya, pero es importante el detalle. Sí, después al llegar a la realidad lo comparamos. Sí. Al llegar a la realidad lo comparamos. Y lo que empiezan a hacer, inmediatamente después, el presidente de los Washington Sentinels o Centinelas, no hay nombres reales, que sería el equivalente a los Washington, en la realidad, ¿cómo es? A ver, en aquella época cuando ocurrió eran los Redskins, han tenido 2 cambios de nombre desde entonces, pero vamos a referir. ¿Hoy qué son? Ellos como los Washington Redskins. ¿Y hoy son? Los Commanders. Me gustaban más los Redskins. Pero había ciertas suspicacias con, digamos, lo apropiado que era el término Redskins en el 2000. Ahora entiendo. Acabo de caer porque está mal en la actualidad ese nombre. No me había dado cuenta. Bueno, el presidente del equipo se junta con Gene Hackman, que es el entrenador, para diagramar lo que queda de temporada. Independientemente de que sea la primera jornada, segunda, 15ª o lo que sea. Y Gene Hackman quiere tener carta blanca para armar un equipo sin jugadores profesionales, que son los que se metieron en la huelga para mejorar sus condiciones salariales. Gene Hackman, apenas empieza la película, hace algo que funciona
en todas y cada una de las películas donde hay que armar un equipo de algo, que es ir a buscar jugador a jugador al lugar en el que se encuentra. Funciona en todas las películas. Si una película tiene reclutamiento de integrantes de equipo, sea Armageddon, The Replacements, cualquier película, 60 segundos, la de Nicolas Cage, funciona. Sí, incluso Dodgeball, incluso. Sí, totalmente. Y Ocean's 11 funciona. Si tienes que ir juntando integrantes de equipo con música animada. Fast and Furious 5 cuando se reúnen todos en Río. Sí, es tal cual. Torrente, hasta Torrente. No sé exactamente qué número, pero las de Torrente cuando recluta equipo, lo mismo. Bueno, empieza a buscar jugadores, ahí lo agarra a Jon Favreau, que es un policía que en su rato libre jugaba al fútbol americano, lo recluta, agarra a Keanu Reeves, gran protagonista de la película, que trabaja de pescador en el puerto, agarra a Dave... Ni siquiera pescador, se dedica a, digamos, limpiar bajo la superficie los yates o los barcos de la gente. Un ladrón. Un ladrón. El de The Office, Roy de The Office, que es un futbolista que es bueno jugando, lo que pasa que es sordomudo, y obviamente al ser sordomudo no escucha las indicaciones, no tiene cabida en el fútbol. Después hay unos hermanos afroamericanos, hermanos literalmente, no estoy diciendo hermanos de bros, sino sí, hermanos literales que trabajan de seguridad, hay un ex convicto, hay de todo, lo mejor de cada casa. Gene Hackman lo junta y empieza a prepararlo de cara a los siguientes partidos o a los partidos en los que tenga que dirigir existiendo la huelga. No voy a revelar los detalles de la película para que la vean si no la vieron porque es buena, pero Keanu Reeves tiene una relación con la líder de las cheerleaders que también recluta su propio equipo de cheerleaders. Exacto. Adaptadas a... En la película juegan en plan de... El resto de cheerleaders también están en huelga, entre comillas. Sí, es... Que no tiene mucho sentido, pero... No tiene sentido, pero encaja. La cheerleader, justamente, Keanu Reeves interpreta a Jane Falco, que es un... Me encanta, el nombre es maravilloso. El nombre es muy bueno, y acá me gusta porque hay un paralelismo con Johnny Utah. Jane Falco es un tipo que jugó la final de la Sugar Bowl... y que la perdió porque le pudo la presión, no estuvo a la altura de la Sugar Bowl, perdieron estrepitosamente, su equipo perdió estrepitosamente y él no tuvo cabida en el fútbol profesional, vieron que no estaba preparado para eso y ahora Gene Hackman le daba... Un año de profesional, le cortaron y no. Un poco como Johnny Manziel, que en la universidad muy bueno, pero no sirvió para el fútbol profesional y la vida le dio la segunda oportunidad de la mano de Gene Hackman. Bueno, Johnny Utah, en Punto Límite, en Le Llaman Body, en Point Break, también era un jugador universitario muy bueno, que no es que no pudo con la presión, sino que tiene una lesión de rodilla y se queda sin lugar en el fútbol americano. Los dos, Johnny Utah y Jane Falco, eran quarterbacks. Obviamente, ¿qué va a hacer Keanu Reeves en un equipo de fútbol americano? No. Tiene que ser quarterback. Claro. No hay es el estereotipo de quarterback norteamericano. Bueno, tiene una relación con la cheerleader que a su vez salía con el quarterback titular del equipo que se adhiere a la huelga y que está enemistado con Jane Falco, con Keanu Reeves, por Esquirol. La película juegan un par de partidos, al principio mal, no funcionan como equipo, se unen a raíz de un par de experiencias, terminan en la cárcel, bailan I Will Survive, ven que Keanu Reeves se preocupa por todos, algo insólito, inédito en un quarterback, van al lugar común en la película de que el quarterback es egoísta y que solo mira por él. Entonces Keanu Reeves demuestra que los quarterbacks también tienen sentimiento y sentido de equipo, preocupándose por todos y cada uno de sus compañeros. Los compañeros ven eso, se inspiran y deciden ayudarlo en los partidos para que no sufra ningún golpe, pueda desarrollar su juego de pases y así los Sentinels ganen. No ganen la Super Bowl porque la película termina antes, pero termina con el triunfo de un equipo que se armó a la fuerza, que no tenía lugar, que rompió una huelga, que se comportaron todos como esquiroles. Claro, esa es la cosa, o sea, está, digamos... está bien, pero mal.
Claro, ahí Porque está, tiene su componente la bueno y su peli, componente malo, ¿no? la peli te los pone, y esto hablando ya en serio, o sea, la película vale la pena verla, uno entra en el Sí, sí, universo sí. de la película y como dije, es disfrutable, no esperen ver El Padrino, pero esperen, no se van a aburrir, van a pasar el rato agradable, Sí, sí. pero Keanu Reeves te da buenas vibras, Brock no, y las Wilson también, jugadas, o está sea, bien sí, filmada, sí, sí, sí. cumple los checks de una que tiene que cumplir una película de Hollywood, entretener, lo cumple. Sí, Ahora, la película los pinta en pequeños detalles como los buenos, como los héroes, por sí. romper la huelga y jugar buscándose un lugar en el fútbol profesional norteamericano. Hay muchos detalles que los pintan como buenos y no consideran o no hacen la sublectura de que están rompiendo algo, un reclamo legítimo de trabajadores contra la liga. Exacto. Acá ya entra lo ideológico y demás. Sí, o sea, una película un poquito más compleja podría haber tocado un poco más las diferentes perspectivas. Esto es un Sí, poco en plan, buenos y malos, ahora y para adelante. Y qué claro, guay es Keanu Reeves, qué guay es Brock, y hostia, claro, los que ojalá. hacen huelga son malos. No, acá no estamos bajando línea. Yo no estoy diciendo que la huelga está bien o que la huelga está mal. Estoy diciendo cómo la película plantea las Sí, cosas. A los que sí, hacen o sea, lo huelga plantea de manera bastante simple. no hay grises. Buenos y malos. Los que hacen huelga son malos. El quarterback titular que reclama mejores condiciones es malo. No hay segunda lectura. Es malo. Y Keanu Reeves es bueno. Sí. Más allá de eso, ahora Ander va a empezar a profundizar en lo que fue esa huelga. Ustedes juzgarán si tenían razón o no los jugadores. O si ustedes. ¿Qué pensaría? Acá yo me voy a poner un poco en abogado del diablo. Si ustedes están haciendo un reclamo con vuestro jefe, David el equidistante. pidiendo mejores condiciones salariales, porque consideran que lo que obtienen es injusto, ¿qué pensarían si tu empleador, sus empleadores, agarran a gente de la calle que hace lo mismo que ustedes, gratis o con menos o por menos dinero? ¿Qué pensarían? ¿No? Pregunto. Exacto. Y esto es algo que pasó en muchos deportes. En la Liga Argentina hubo huelga de futbolistas. En la Liga Española hubo huelga de futbolistas. De hecho, coinciden ambos países en que hay jornadas en los 80 en la que los que jugaron eran todos juveniles. Porque los mayores, los profesionales, estaban de huelga. Entonces, en medio, hay un gris ahí en el que no se puede decir que sean buenos o malos, que esté bien o mal y demás. Hay un pequeño gris. Pero bueno, ¿qué pasó en la realidad? No ganaron la Super Bowl. O sea, en la película no termina con la Super Bowl, que es algo que pasa en muchas películas de fútbol americano Ya. y es una queja que yo siempre tengo. Un domingo cualquiera y esta película tienen que terminar con la final de la Super Bowl. No hay vuelta. Que venga cualquiera, que venga Oliver Stone, que venga Scorsese, que venga Harvey Weinstein a discutir conmigo, las películas tienen que terminar con una final. Tiene que haber una final. Sí, es decir, la película creo que peca de simple incluso para eso, es decir, ni siquiera lo empujan a la epicidad máxima de, digamos, lo que es la final de la final, está todo en juego, es como lo máximo que llegan a poner que está en juego es el último partido de temporada regular por entrar a playoffs, es decir, lo que está en juego en ese último partido dramático no es el título definitivo, sino simplemente avanzar a la postemporada, a los playoffs. Para mí Y es ahí es un donde grave error. Claro, sí, es que le podrían dar un grado de epicidad, de enormidad, de... Porque te levanta la película eso. Te Claro, lo levanta sí, sí, sí. automáticamente. Por más de que no haya pasado, Sí. no me meto en la realidad, pero por más que la historia termine en octavos de final, levántale un Sí, poco, súbele. sí, totalmente, porque de hecho es que la realidad es lo más épico, porque en el 87 el equipo de Washington, los Washington Redskins de la época, terminaron ganando aquella Super Bowl. Y si bien la película toma muchas licencias creativas en muchos de los detalles, por ejemplo, el entrenador Jim Hackman, o sea, es contratado dentro del universo de la película, pues esto, para darle esa epicidad de persona que llega nueva, que además dan un detalle importante, que es, le están contratando después de que ya nadie le contratase, de que acabase a hostias con los jugadores de los, bueno, no de los Cowboys, sino del equipo de Dallas de la película, pero la gran rivalidad en la vida real de Washington es con Dallas, y es como, vale, No sabía eso.
de Eso que no lo vienen sabía. de Dallas, etcétera. Eso en la realidad no ocurre, en la realidad tienen el mismo entrenador durante todo el proceso, que es un poco la figura de Jim Hackman, que sí que destaca mucho Joe Gibbs, el entrenador de los Redskins en la vida real, siendo una figura que consigue crear una gran unión de jugadores con, bien fuesen los esquiroles, los jugadores reemplazantes, o luego ya cuando vuelven los jugadores, porque hay un detalle y es que si bien los Redskins se mantuvieron unidos, hay una pequeña trampa de que los Redskins, la plantilla entera se mantuviese unida y ninguno fuese un esquirol, ninguno cruzase la línea. Y es que Joe Gibbs, el entrenador de los Redskins, dijo al que quiso cruzar uno de ellos que no. O sea, quiero mantener los grupos unidos. Cuando volvéis todos. Y mientras tanto, yo tiro con estos, pero no quiero que esto cree Claro. fricción más adelante. Y es como, no, tú ahora quieres tal porque quieres cobrar. No. Tenemos que mantener tal. Cuando volvéis todos, genial. Recuperamos el equipo, pero mientras tanto, para mantener el núcleo del equipo, de un equipo que, a diferencia en la película, estaba ganando. Ganaron sus 3 partidos con los reemplazantes. Eso, lo que hizo el entrenador, tiene mucho sentido en este tipo de protestas. Desde mi punto de vista es o todos o ninguno. No puede haber Claro. unos que sí, unos que no. Cuando se propone ese tipo de cosas en un equipo deportivo, tienen que estar todos para el mismo lado, aunque haya algunos que no piensen de esa manera. ¿Qué es lo que me extrañó? Me voy a meter quizás en barro con la selección Venga, española, pa'lante. con la selección española femenina cuando renunciaron prácticamente todas, no todas. Exacto. Eso fue lo que me extrañó, porque en un equipo, es ideología mía, pienso que si la mayoría decide una cosa, el resto, salvo que esté atentando contra un derecho humano, que esté atentando contra Sí, algo, algo- vamos a doparnos y hay uno que no se quiere dopar, en plan el US Postal, bueno, ahí puedo entender que te niegues, pero cuando es algo de estamos reclamando por nuestros derechos, hay 2 o 3 que piensan distinto, para mí tienen que o dar un paso al costado y decir, bueno, ya está, me retiro, no juego más, o apoyar lo que decide la mayoría. De eso se trata un equipo. De eso y de bailar I Will Survive en prisión. Son las 2 Exacto. cosas que te convierten en equipo. Pero bueno, eso que hizo el entrenador tiene mucho sentido. En la película, la principal diferencia es que se da por sentado de que todos los jugadores profesionales no están disponibles, hacen huelga y tienen que recurrir a gente que no es Exacto. no es del palo. La película, de nuevo, Una pregunta sobre eso. Si eso pasa hoy en la NFL, si hoy en la NFL hay una huelga de jugadores, o en la NBA o en la NHL, en cualquier liga de Estados Unidos, ¿pueden recurrir a jugadores que no formen parte de la NBA? Por ejemplo, en la NBA hay agentes libres que uno puede recurrir constantemente a ellos para jugar. Pero, por ejemplo, te llamo a ti, David, para jugar en la NBA. ¿Pueden hacer eso alguien que no forme parte de la liga, llamarlo e incluirlo? tendría que leerme la letra pequeña. Yo juraría que por poder se puede. Es decir, por ejemplo, la NFL tiene una misma huelga, igual que o sea, una huelga un poquito diferente, pero que ocurre también 5 años antes, en el año 82, que ocurre de manera similar. Juegan los 2 primeros partidos y para dejarles sin margen de maniobra a los dueños, declaran huelga después de 2 jornadas. En plan de no tienes todo el verano para planear, etcétera. Y en el 82 sí que tuvo efecto y consiguieron que no se jugasen 7 jornadas, que la temporada queda se reducía a la mitad. En el 87, mucha de la gente que estudió el caso y tal relata que el problema quizás fue pasarse de audaces tan solo 5 años después con exactamente la misma táctica. Es decir, 5 años después estaban preparados los dueños sin ningún tipo de escrúpulo para esta vez vamos aquí a traer a los esquiroles. Tenemos ya todo esto planeado para reclutar a todos los mejores jugadores que no tienen equipo y vamos a tirar con ellos porque, digamos, ya tenían un poco la lección aprendida de 5 años antes. Y les funcionó. Claro, lo que sucede con esto es como muchos seguramente no lo harían. O en la NFL también la dinámica es un poco diferente porque es una temporada muy corta, muy intensa en la que Claro. puedes a cierto punto escaparte con ciertas tácticas. Que si eso en béisbol, en baloncesto, en hockey pasase,
creo que sería bastante duro intentar una liga con teóricamente una temporada más larga, etcétera. Intentar lo de, pues vamos a vender un producto peor, con peores jugadores. Pero A la larga, podrían, por ejemplo, hoy en la claro, NFL, si yo quiero contratar a Brady, por poner un ejemplo, que lleva retirado, sí. y si no tiene ninguna cláusula en su contrato, obviamente, pero Exacto. lo podría salvar del retiro y meterlo a jugar en mi equipo, de la nada. Claro, de nuevo no tengo Es la una... letra pequeña estudiada, pero juraría que teóricamente sí, que teóricamente podrían replicar lo que ocurrió en aquella época. A no ser que hayan conseguido algún acuerdo que legalmente se los impide, yo juraría que teóricamente puede ser posible, aunque hay un montón, digamos, de Claro. barreras entre medias que lo dificultarían, pero teóricamente si lo quieren empujar hasta ese extremo, creo que Es se una buena podría. pregunta. Si alguien sabe, que nos responda, o después en comentarios nosotros, o Ander seguramente, se va a quedar con la intriga y va a Sí, sí, fijar sí. el comentario. Exacto, exacto. Pero sí, un día y otro día vamos a hacer, o sea, más episodios de huelgas y tal, que hay, bueno, la NBA ha tenido temporadas reducidas, la NHL tiene una temporada que Vas no por jugó. rojos. Sí. Madre mía, vamos a perder a todos los de derechas. Pero a toda la clase burguesa la vamos a perder. Qué Malditos terrible. burgueses, suscríbanse burgueses. No les cuesta nada, es gratis. No le pedimos dinero, le pedimos que se suscriban. Burgueses. Suscríbanse, por favor. Pero sí, que sí, pues esto, volviendo un poco a cómo ocurrió en la realidad, tienen, pues eso, están preparados para pues, reclutar a muchos jugadores y también ocurre algo clave para poder ejecutar esto y es que justo en esos años, entre la huelga del 82 y la del 87, que es en la que se basa la película, la del 87, aparece una liga alternativa, como pues han aparecido desde entonces, como la XFL, como ahora que la XFL se ha fusionado con la USFL, pues en los años 80 apareció la USFL, que luego ha muerto y renacido varias veces, pero aparece como una liga alternativa para jugar en los meses de primavera, que esto se sigue intentando a día de hoy, pero no tiene el éxito deseado. Y claro, habiendo esa segunda liga de competencia para la NFL, ocurre que digamos, hay pues otra oportunidad para los jugadores, porque si algo ocurre particularmente en el fútbol americano, que incluso no ocurre en béisbol, hockey, baloncesto, que vale, vas a ir a cobrar mucho menos, pero los de la NBA pueden ir a jugar a Europa si quieren, Sí. la NHL lo mismo, y los de béisbol pueden ir a Corea y a Japón. Y claro, habiendo esa dinámica, pues tienen un poco esa protección que no tienen los de la NFL. O sea, hoy en día es que no hay ni siquiera ligas menores de NFL como tal. Sería la XFL, la USFL, pero que no hay esa oportunidad por ser un deporte Claro. tan bestia, si no lo estás ganando máximo de dinero al máximo nivel, no te compensa jugarlo de forma amateur o a manera Claro. semiprofesional. Y claro, pues esto ocurre que tengan, digamos, menos oportunidades de mercado como trabajadores los jugadores de la NFL. Pero en aquellos años, pues surgió la USFL, que pues hizo que algunos jugadores pues pudiesen firmar contratos más grandes, que la USFL no podía pagar a largo plazo. No había tanta diferencia, tal vez, de salario como hay ahora. Exacto, también en aquella época se pagaba menos proporcionalmente. Claro. Exacto. Y claro, en esos años, pues bueno, la USFL a largo plazo no podía, pero a corto plazo sí que podía prometerte pagarte millones y pues con el dinero que tenían reunido para los primeros años sí podían pagarte, más adelante ya no. Y en el 86 la liga quiebra, la USFL, pero digamos que fuese en el 86 justo el año antes, hacía que había un gran grupo de jugadores que venían de jugar de manera regular para pues entre los que buscar para Claro. componer los equipos, ¿no? Y creo que es el caso de muchos de los jugadores que jugaron como los reemplazantes, en estos Redskins que juegan en los 3 partidos que juegan como reemplazantes, que de hecho, o sea, claro, los decía en la introducción los Washington Esquiroles, en este caso el mote exacto fueron los Washington Scabskins. O sea, Scab es esquirol en inglés y en vez de los Redskins, pues los esquiroles pieles, los pieles esquiroles, más o menos. Es la traducción. Sí. Y, por ejemplo, pues muchos de estos jugadores venían de ahí, muchos que, y otros tantos que ya llevaban un par de años fuera, que tenían trabajos de verdad en la vida cotidiana, vendiendo seguros, haciendo un montón de cosas, y bueno, y otros que, digamos, no hacía tanto tiempo que estaban jugando en la universidad, etcétera. Pero la NFL lo que se aprovecha, y bueno, en la película creo que se refleja más o menos así, la forma en la que convence a Keanu Reeves, Gene Hackman, a Shane Falco para dejar su vida en el puerto, limpiando yates. El tipo se lo pensó, ¿eh? Era
O rascar basura de los barcos, o ir a jugar en un estadio repleto de personas. Elige. Exacto. Y lo que ocurrió en la NFL, igual que en la película, es como pues juegan con al final ese deseo que tienen los jugadores en esa dinámica de bueno ser fieles a la causa comunitaria, ¿no? Para pues por el bien común, para no digamos hambre para hoy pero pan para mañana. Sí. Es un poco pues jugar en esa dinámica y que muchos jugadores pues no tienen la oportunidad de volver a jugar a nivel ni siquiera semiprofesional al fútbol americano. Si eres un jugador de fútbol americano y quieres volver a jugar, realmente no puedes recobrar esa sensación en casi ningún lado. No, en realidad, en ningún deporte. Es muy difícil una vez que sales volver. Una vez que sales, exacto. En todos los deportes ocurre, pero digamos en la NFL es llevado al extremo porque no hay, digamos, los pasos intermedios hasta ya no jugar. Es decir, que puedes... claro. Al béisbol puedes jugar con tus amigos, incluso de manera organizada, como pues tú juegas mucho al fútbol en Buenos Aires, pues puedes recrear eso hasta cierto punto. Claro, no, yo hablo de a nivel profesional, un tipo que sale del fútbol de alto nivel o del básquet de alto nivel, salvo que sea Jordan, no vuelve. Lo que hizo Jordan, si lo hace otro, nunca más regresa a la NBA y menos al nivel en el que regresó Jordan. Es muy difícil. Sí. Y es eso, incluso al final, pues eso, aunque te puedas un poco quitar el mono jugando incluso con amigos, al fútbol americano es que no es costumbre incluso jugar entre amigos. O sea, sí, el flag fútbol con los pañuelos y tal. Pará. En las películas en la playa en Estados Unidos se juega al fútbol americano de noche con los focos de los coches apuntando al lugar en el que se juega, con chaquetas de jean, de vaquero, y una hoguera, chicas por ahí sentadas viendo cómo uno juega. No funciona así en Estados Unidos. ¿Es mentira lo que me vendió el cine de Hollywood? A ver, habrá sitios en los que eso ocurra, pero digamos, no está muy extendido. Mi sueño a partir de este momento es jugar una pachanga de fútbol americano en una playa de California. Obviamente de quarterback. Porque creo que es en la posición en la que mejor me desempeñaría en el fútbol americano. Sí, seguramente. Sí, es que al final es una posición muy difícil y relativamente fácil en comparación con todas las demás. Y los que creamos, si creo en el fútbol, puedo crear en el fútbol americano. Claro, efectivamente. Pero bueno, es mi sueño a partir de este momento jugar una pachanga de fútbol americano en una playa de California de noche con focos de coches utilizados como iluminación. Es mi sueño. Debería ser el colofón del viaje 2000. Sería ideal. Igual al primer tackle que reciba, me voy a agarrar la rodilla y voy a decir una vieja lesión de la universidad y voy a pedir el cambio. Con agarrar la pelota una vez y hacer un pase, me doy por hecho. Después no quiero soportar ningún golpe. No estoy hecho para soportar los golpes del fútbol americano. Bueno, eso es mi sueño. No, me parece bien, me parece excelente. Y claro, pues como decía, juegan mucho con la dinámica, se aprovechan un poco de ese deseo que tienen los jugadores de tener la oportunidad de nuevo, que no la van a tener a ningún nivel. Tienen la oportunidad y en ese caso pues puedes entenderlo a cierto punto humano, aunque luego pues había obviamente esa fricción cuando llegan los jugadores, y de hecho en la película hay una escena que recrea como ocurrió en la realidad en Washington, y es bueno, pues llegan en autobús los jugadores, los esquiroles, y están los jugadores reales del equipo, los jugadores legítimos, entre comillas, pues lanzando huevos al autobús, agitándolo, llamándoles de todo. Es decir, esa dinámica ocurrió de manera extendida a lo largo del país. Ahora que dices, me recuerdas esa escena en Billy Elliot, no sé si viste esa película. No la he visto. Bueno, Billy Elliot es un chico que el padre le quiere hacer enseñar boxeo, pero él prefiere bailar. Y la película transcurre durante un conflicto minero en el que el padre era uno de los que estaba adherido a la huelga. Y hay una escena donde llegan a la mina y son recibidos por los esquiroles que van a trabajar cuando están en conflicto gremial, son recibidos por los trabajadores golpeando el autobús, tirándole huevos y demás. Es muy parecido. La diferencia es que en Billy Elliot se pone a los esquiroles, se los muestra de forma negativa en un principio,
y en la película Los Esquiroles, en la de The Replacement, se los muestra como algo positivo. Como dos películas distintas enfocan Claro. el conflicto gremial de manera distinta. Sí. Claro que una es una película británica y la otra es una película de Hollywood. Es loco. Sí, sí, Pero me sí, recordaste la escena y es Sí, prácticamente la misma. claro, sí, sí, no, el matiz desde dónde lo enfocamos, ¿no? Y sí, sí, es interesante, desde luego. Y claro, pues eso, eran, digamos, los Redskins, pues son el foco al final, porque son el equipo que se mantiene unido, también con la colaboración del entrenador, que quiere que así se mantengan. Los jugadores, pues, están en huelga unidos por un lado, y pues con los Esquiroles tiramos, mientras tanto, esas 3 semanas, esos 3 partidos ¿Eran todos los que equipos juegan. estaban en huelga? Sí, sí, era una huelga generalizada. Lo único es que en muchos de los 32, bueno, en aquella época creo que eran todavía 28, no 32 como hoy en día, pero bueno, toda la liga, casi 30 equipos, estaban todos en huelga, era huelga de la liga, pero ya desde la primera semana hubo bastantes. Proporcionalmente creo que desde el principio de la huelga hasta el final el 84% de los jugadores, de todos los jugadores de la NFL se mantuvo en huelga desde el principio hasta el fin. Pero entre ese 16%, pues hubo jugadores que incluso desde la semana 1 cruzaron la línea sin ningún problema. Estaban ahí, de esquiroles, jugadores ya legítimos, profesionales de la liga, que estuvieron, digamos, en los equipos. Ningún otro equipo, si no me equivoco, hizo, o sea, la de tener solamente reemplazantes. Creo que no sé si todos o la mayoría O sea, tenían alguno que otro que estaban ya, o si no fue la primera semana, la segunda. los Washington Redskins jugaron contra equipos que tenían profesionales en sus filas y le ganaron equipos que tenían a profesionales en sus filas. Sí, 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 correcto. Sí, sí, eso, y es algo que también hace pues más meritorio como Claro. consiguen tener un récord de 3-0 a favor, de 3 victorias y 0 derrotas durante ese tiempo. Y es algo, pues esto, que juega mucho con lo bien que hicieron las cosas en términos relativos en Washington. Obviamente el entrenador, o sea, el entrenador, el dueño, al igual que en la película, pues trazan un poco esa misma figura, ¿no? De persona que no quiere dar su brazo a torcer en absoluto, representa pues, a la clase burguesa de los dueños en este caso, y que, digamos, sí que hay solidaridad entre los dueños en sí. Es decir, también esto es algo que se destaca, que ninguno de los 28 dueños de la época negocia de manera independiente con ninguno de sus jugadores. Es decir, sí que mantienen como al final es menos gente, ¿no? Menos gente. Claro. Pues el dinero, en este caso el poder, pues con que estén los 28 de acuerdo es suficiente. Y juegan con esa dinámica y ellos, digamos, tienen ese poder que se mantiene, pues que al final parece que, o sea, y bueno, para la gente que no está cobrando, los jugadores que no están cobrando, pues se hizo largo, obviamente, pero bueno, fueron 3-4 semanas, 3 jornadas totales que no se jugaron. Y claro, ahí pues también el contraste, por ejemplo, que en la película también ocurre. El último partido, si no me equivoco, de la película, esta temporada regular, es contra Dallas, que como explicaba antes, en la vida real también es el gran rival de los Redskins. Es decir, hay una división en la NFL en la que hay pues muchísima rivalidad entre los New York Giants, tu equipo, David. Era ese, no los Jets. Claro. No, pero ahora me gustan los Jets porque está Aaron Rodgers. Me ofendió un poco que me hayas dicho los Giants, porque estoy un poco a favor de Aaron Rodgers, que se lesionó el talón de Aquiles, tendón de Aquiles, sí, y ya está por volver. El otro día apareció caminando y lanzando bolas. Los Jets, sí. Los Jets, ¿cómo se llaman los aficionados de los Jets? No hay un nombre definido. Los Jetters. Eso significa otra cosa. Los Jitters. No, eso no. Pero nosotros, los que somos, tenemos a los Jets en el corazón, nos recuperamos antes de los golpes y de las lesiones y volvemos con tiempo. Y Aaron Rodgers, que es el gran quarterback de los últimos años de la NFL, especialmente desde que se fue Tom Brady, nos puede llevar al anillo. Sí, a ver, ya es un milagro lo que está haciendo, que, o sea, nadie se lo puede creer. Caminar. El punto está caminar, hacer digamos, el movimiento de lanzar, todo eso, tras romperte el tendón de Aquiles la primera semana de septiembre es, o sea, absolutamente absurdo.
Pero de ahí, o sea, si llega a poder jugar esta temporada sería el mayor milagro médico de la historia de la NFL y no habría nada que se le acercase ni de lejos. O sea, sería una cosa Ni siquiera los 7 absolutamente tours de Armstrong. Ni siquiera eso. ni siquiera, no es Ni que ni siquiera. siquiera, o sea, es que no se puede creo explicar lo suficiente cómo, o sea, sería un absoluto milagro inconcebible. Pero bueno, puede que Claro. ocurra, quién sabe. Yo elijo Volviendo a creer. lo que Si no, siempre me quedará sí, sí, Henderson de los. No, Jones de los Giants. Jones, exacto, de los Giants, porque claro, como digo, la gran división, la más icónica en la NFL, está compuesta por 4 equipos, que es la división este. Que, a ver, es una cosa un poco, bueno, cómo lo terminaron realineando. No tiene mucho sentido que Dallas juegue en la división este de la NFC, pero es esta división, que son los New York Giants, los Philadelphia Eagles, los Washington Redskins, hoy en día Commanders, y los Dallas Cowboys. Hay mucha rivalidad entre los 4, todos contra todos. ¿Y los Patriots no entran en esa consideración? No, los Patriots juegan en la división este también, pero de la otra conferencia. Así como pues lo hemos explicado alguna vez, NBA y NHL están divididos este-oeste. En béisbol y en NFL, o sea, sí que están las divisiones divididas de manera regional, pero las conferencias son como 2 conferencias paralelas. Es decir, tienes como 2 ligas paralelas con sus distribuciones geográficas, pero Es verdad. luego entre sí están divididas esto por conferencia y no por geografía. Es verdad, me lo habías explicado. Es verdad, ahora que lo Sí, no, pero tranquilo, dices. es una de esas cosas que al principio, o sea, cuando estás instruyéndote en el deporte, es como, que esto es verdad, que iba dividido de 1000 maneras, porque en la que juegan los Patriots tienen mucha rivalidad en su división este, la de la AFC, con Buffalo Bills, New York Jets también, hay muchísima rivalidad, o sea, Tom Brady es absolutamente odiado en Nueva York, en gran parte por los Jets, porque la gran rivalidad es con los Jets y durante la era Brady, o sea, han sido arrasados los pobres Jets. Los Buffalo Bills, los Jets, los Patriots y los Miami Dolphins, que también es una cosa un poco de, bueno, vale, te juntas a los 3 del noreste con de repente el de Miami, pero Claro. así es como quieren poner. Y sí, y esa hay gran rivalidad entre los 4, pero digamos por longevidad, porque son 4 franquicias, si no me equivoco, un poquito más viejas, digamos, que fueron fundadas hace más tiempo. Em, Cowboys, Eagles, Giants y Redskins, hoy en día Commanders, tienen un poco más ese iconismo un poco más desarrollado. Te iba a decir. En Son como los más conocidos para gente que no sigue la NFL como yo. Eso, yo hasta hace unos meses no conocía la existencia de los Jets. Claro. Por poner un ejemplo, y sin embargo los Dallas Cowboys, los Giants y demás son como más populares. Sí, un poquito más, sí, tienen ese extra también. La NFC, pues eso, es como la liga un poco más vieja, o sea, es decir, los Bears, por ejemplo, y los Packers, los Chicago Bears y los Green Bay Packers ya estaban jugando en los años 20. La AFC surge de la fusión con la AFL, si no me equivoco, que es, digamos, otra liga de fútbol americano que había, con la que se fusionan y, digamos, pues muchos de los equipos que están en la actual AFC vienen de eso y tienen un poco menos de historia, de longevidad que los equipos de la NFC, que eran, digamos, la NFL original. Claro. Es decir, si no me equivoco, la fusión ocurre y ahí es cuando se crea la Super Bowl. Antes tienes el campeonato de la NFL, que es, digamos, lo que hoy en día se recuerdan como los títulos anteriores, pero, digamos, la Super Bowl nace a partir o poco después a partir de la fusión de las 2 ligas y ahí es donde se incorporan muchos más equipos. Es muy complicado. Es muy complicado, efectivamente, muy complicado. Tienes toda Dios, cómo les gusta toda- complicarse en absolutamente todos los deportes. Malditos yankees. En todos los deportes se complican. Hay divisiones nacional, no sé cuánto, que esto, que el otro. Y todo para terminar siendo campeones del mundo en su propia liga. Hacen todo un lío de estos y son campeones del mundo. Dios. Hombre, para eso es el lío, para poder decir que eres campeón del mundo. No, es El que lío si no hay en el entiendes, mundo. si entiendes el funcionamiento, sí, ya te convalidan el título de campeón del mundo. Ahí está, efectivamente. Y claro, pues la dinámica es muy curiosa porque si bien el dueño de los Redskins, como decía, es alguien, pues dueño arquetipo, pues muy, bueno, no muy, pero digamos, pues básicamente confrontacional con lo que quieren los jugadores, etcétera. Si no me equivoco, una de las mayores excepciones en cuanto a, entre comillas, dueños más benevolentes o que más dan su brazo a torcer o que más han hecho por, digamos, tener una visión un poco más progresiva a nivel político dentro de la NFL son los Pittsburgh Steelers y la familia Rooney,
nada que ver con Wayne Rooney y los del fútbol, pero que, digamos, han sido una gerencia que ha sido las más ejemplares dentro del universo NFL e incluso dentro de la huelga. Creo que, si no me equivoco, y puede que tenga el dato fallado, pero según estaba un poco leyendo informes de la época, tenían una visión, pues esto, de una fricción no tan acentuada. Mientras que los grandes rivales de los Redskins, los Cowboys, eran todo lo contrario, porque el presidente de aquella época, general manager, presidente general de operaciones de los Cowboys, que se llamaba Tex Schramm. ¿Tiene que ver con Donald? No, es que no es Trump, es Schram. Ah, ok, perdón. Tex Schramm. Ah, bien. Okay. Sí. Y digamos, este es el estereotipo máximo de persona de la clase pues, burguesa, la clase de la gerencia, que considera a los jugadores pues sea lo peor de lo peor. O sea, es decir, que los jugadores son completamente reemplazables, nos da igual, no vamos a dar nuestro brazo a torcer. O sea, como Jesús Gil. Un Jesús Gil de sí, la NFL. Básicamente. Exacto. Muy, muy siguiendo eso, muy bocazas, muy tal. Que no era el dueño como tal de los Cowboys, pero sí, digamos, el representante máximo de los Cowboys como presidente del equipo. Y en los Cowboys, pues ya desde el principio tenías gente como Randy White, que desde el primer momento cruzó la línea y pues tuvo declaraciones como pues si vamos a la huelga todos vamos a perder, etcétera. Pues bueno, esa era su visión. Y sí que otros jugadores también señalaban, creo que el representante de los Vikings, porque luego todos los equipos de la liga tenían, digamos, un representante de los jugadores dentro del sindicato de jugadores. Cada equipo tenía una cabeza entre las plantillas, cada plantilla de cada equipo tenía un representante. Y creo que fue el de los Vikings, cuyo nombre ahora se me escapa, pero sí que menciona a los Minnesota Vikings como algo muy llamativo de aquella huelga fue como incluso los jugadores que no eran jóvenes, que no dependían tanto del sueldo a fin de mes, que no vivían sueldo a sueldo, que incluso ellos no tuviesen, digamos, esa, entre comillas, conciencia de clase, esa, digamos, solidaridad con el resto de los jugadores. Randy White es un ejemplo de ello, que creo que era el co-capitán de los Cowboys, y hubo mucha fricción entre los Cowboys, porque el otro capitán, que era Dorsett, Tony Dorsett creo que era el nombre de pila, bueno, Dorsett, el jugador de los Cowboys, que era el otro capitán de los Cowboys, y hubo mucha fricción entre los dos, porque pues uno inmediatamente en plan se puso del lado del equipo, no quiso dejar de cobrar en ningún momento, y ocurrió esa fricción. Y algo que hicieron los Cowboys y Tex Schramm, por ejemplo, es que incluso Dorsett, que era pues uno de los más vocales apoyando a la causa de la huelga entre los Cowboys, fue, digamos, amenazarles con, digamos, quitarles las pensiones, que también era parte de lo que se intentaba en aquella huelga, que estaba primordialmente impulsada por algo que hoy en día sucede, y, digamos, mucha de la NFL moderna se entiende a partir de lo que ocurrió en esa huelga. Así, por ejemplo, lo explica un agente de jugadores que se llama Lake Steinberg, que es que, si bien aquella huelga fracasó al final, mucho de lo que pidieron en aquella época, pues que las pensiones mejorasen, etcétera, u otros componentes, pero digamos lo que más impulsaba era que pudiese haber agencia libre, así como pues en fútbol, eso también desde la ley Bosman, ¿no? Que puedes pues, firmar por el equipo que sea. En la NFL en aquella época no se podía. No tenías, o sea, estabas, digamos, obligado a jugar con el equipo que te drafteó originalmente saliendo de la universidad. Claro. Y no podías salir del equipo a no ser que el equipo no tuviese interés en renovarte. Es decir, sí que había técnicamente una agencia libre para, bueno, de cara a la galería, pero que no era real, porque si firmabas con otro equipo, ese otro equipo estaba obligado a tener que dar 2 rondas del draft, 2 elecciones del draft, que es un precio bastante alto, y lo cual lo convierte pues, en un traspaso muy caro que casi ningún otro equipo quería hacer. Y gran parte de la motivación de esta huelga era eso, que pudiese haber una agencia libre de verdad, en la que los jugadores, una vez terminasen sus contratos originales, pudiesen firmar por otros equipos. Pero los dueños no querían darle ese poder de negociación a los jugadores, porque al final pues un jugador tiene cierta cancha para negociar, pero estás obligado, si quieres seguir jugando, a jugar con este equipo. Es como otro equipo. Sí. Como la introducción de la cláusula de rescisión, por poner un ejemplo,
Hubo una época en el fútbol, la gente no se debe acordar, que los pases, me acuerdo en Argentina, pertenecían al equipo. Y el equipo, si no te quería soltar, no te soltaba. Y tenía en Argentina, creo que el motivo de la huelga, no huelga, estoy hablando de memoria, creo que si no renovabas tu contrato, cobrabas hasta que consiguieses firmar el nuevo contrato un 20% de tu sueldo. O sea, llegabas al final de tu contrato y no llegabas a un acuerdo con el club, cobrabas el 20%. No el 120%, el 20%. Creo que ese fue el... una quinta parte. Sí, creo que ese fue el motivo de la huelga del fútbol argentino. El de la huelga del fútbol español no lo recuerdo. La gente que nos diga en comentarios. Sí, quizás. Suscribirse y darle al like y a la campanita, que nos digan. La gente que recuerda esto, que además tenemos mucho público en esa generación, sí, con el máximo respeto, que nos cuenten lo que ocurrió en aquellos años en el fútbol español en cuanto a la huelga. Quizás también me estoy confundido con el motivo de la huelga del fútbol argentino, así que si me quieren corregir, por favor. A los argentinos que nos escuchan también, que corrijan. Adelante. Sí, los jugadores, estaban reclamando algo totalmente válido y desde mi punto de vista justo, libertad de acción en el caso de que un equipo no te cuente, poder ser agente libre, que eso es algo que hoy es habitual en el deporte norteamericano. En el básquet, los agentes libres a los equipos les permite incorporar a un jugador sin tener que intercambiar, tradear o ceder rondas de draft, y al jugador le permite asegurarse un muy buen contrato. En el fútbol también, un jugador que ficha libre por otro club se garantiza un buen pellizco en cuanto a salario por el dinero que se ahorra el club que lo contrata en el traspaso. Sí, es exactamente así. Y de hecho, esto con los años y a través de arbitrajes en los juzgados, etcétera, al final consiguieron con los años, poco a poco, picando piedra, los jugadores en la NFL y en el resto de ligas conseguir eso, que hubiese agencias libres totales, libres de manera completa. Y eso hace que sea el deporte como es hoy en día, como lo conocemos, que todos tienen, digamos, la libertad total, menos algunas excepciones, que tienes, digamos, agentes libres restringidos, que tienen, digamos, preferencia al equipo, es decir, tu equipo original solo puede, es decir, el equipo que más te puede pagar es tu equipo original, tú puedes irte a otro equipo, pero por las reglas de la liga no puede pagarte tanto, es decir, para incentivar que te quedes donde estás, para que en el mercado pequeño, pues tu equipo de origen tiene la posibilidad de pagarte más. Tiene sentido. Bueno, eso tiene sentido, pero también desde el otro lado, los jugadores de fútbol americano tienen o están expuestos a un súbito final de carrera, porque las lesiones son más habituales y un mal golpe se quedan automáticamente sin nada. Exacto. Es como el equilibrio es muy difícil en el fútbol americano. Sí, totalmente. Es que la dinámica del fútbol americano es muy diferente al resto de ligas en Norteamérica porque es un deporte muchísimo más violento, porque es una liga mucho más corta, en virtud de ser más violenta, no puedes hacer una temporada tan larga. No hay otras ligas. Claro, no hay otras, etcétera. Eso son un montón de factores que van sumando y que, por ejemplo, pues en béisbol también estaban teniendo huelgas en estos mismos años, que de hecho creo que en la NFL empiezan esta huelga del 87 justo el día que creo que termina la del béisbol, creo que ha sido algo que ocurre justo el mismo día relacionado con el béisbol, y que en béisbol, digamos, la agencia libre habría empezado a desarrollarse, y algo que ocurre en béisbol, curiosamente, es que de repente, después de varios años en los que la agencia libre estaba, digamos, funcionando en su máximo esplendor, o como funciona hoy en día, los dueños de todos los equipos de béisbol decidieron conspirar contra los jugadores y de repente cerrar el grifo. Y es como nadie va a negociar con los jugadores de otros equipos. Y los jugadores de béisbol pudieron, digamos, revertir eso poniéndose en huelga, porque podían demostrar de manera bastante clara que estos de un día para otro han cerrado el grifo y que estaban, claro, no tengo el término en español correcto, colluding, conspirando, o sea, todos poniéndose de acuerdo para, digamos, que nadie tuviese la oportunidad, los jugadores, de firmar contratos con otros de equipos, porque al final eran todos, los dueños pudieron demostrarlo de manera muy fácil. En la NFL no había estado ocurriendo eso, porque estaba, digamos, la barrera de tener que dar rondas del draft, etcétera. No pudieron tener ese efecto y al final
la huelga en el 87 pues no funcionó, tal, después de 3 semanas se rindieron los jugadores, el sindicato de jugadores y todos volvieron. Pero algo que hizo en parte que se mantuviese muchas suspicacias o se mantuviese bastante rencor de los jugadores para con los dueños es que cuando decidieron terminar con la huelga un jueves antes de jugar el domingo esa semana, los dueños sintiéndose muy poderosos en ese momento, es como hemos podido con ellos, vamos a darle la puntilla más para terminar de recalcar quién manda aquí. Decidieron que no, el límite para poder jugar este domingo era ayer, el día antes, el miércoles, y habéis terminado la huelga de manera oficial el jueves, no os vamos a permitir jugar. Esto desde la parte de los dueños se razonaba con que los jugadores no estarían en plena forma, jugar de un día para otro podía arriesgar más lesiones, etcétera. Pero los jugadores lo vieron como eso, de un último, mira, aquí mandamos nosotros y recordad que mandamos nosotros porque, claro, sí que técnicamente el límite era el día antes, pero muchos de los jugadores, de aquellos Redskins que se mantuvieron unidos en huelga, recalcaron como han hecho la vista gorda con casi todas las reglas de todo esto, que de repente aquí quieran, que a esto hay que cumplirlo y tal, era pues para mandar un mensaje a los jugadores. Y eso, si bien el fracaso de aquella huelga minó mucho el sindicato de jugadores, el poder reputacional que tenía el sindicato de jugadores, y hizo que quedase básicamente desacreditada en gran medida, cuál era el término exacto que se utilizaba aquí, que era descertificada, valga la expresión, el sindicato de jugadores de la NFL, digamos, a los pocos años y, digamos, manteniendo un gran sentimiento de ir contra los dueños, de que los dueños, aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron para joderles o para demostrar que, mira, aquí hay un desnivel de poder, lo recalcaron. Y es algo pues muy interesante de cómo pues esa huelga fracasó con estrépito, pero luego con los años, poco a poco, picando ahí, pues al final consiguieron pues mejores pensiones, también mejores condiciones incluso en los controles antidopaje, etcétera, y principalmente pues los salarios. Esa de los controles antidopaje fue buena. Sí, es que esta parte... Básicamente, carta blanca para hacer las cosas que se supone que... o se dice que hacen. Exacto, es que leyendo un informe, para que la gente pueda apreciar hasta qué punto me he estado estudiando esto, me he estado leyendo un informe del año 88 que explica todo el proceso de la huelga y todo lo que ocurrió, etcétera. Parte, digamos, hay cinco factores, 5 asuntos que los jugadores quieren tratar, que los jugadores quieren mejorar, que es lo de la agencia libre, número 1, por encima de todo lo demás. A favor. También los contratos, cómo están estructurados, el dinero, los años, etcétera. A favor. A favor. El salario mínimo también, de que puede recibir un rookie de salario mínimo, con los veteranos, etcétera. Un montón de tecnicismos que explicaremos un día con Adrián. Pero bien. De esos 3, estoy de acuerdo con los 3. Las pensiones también. 4 de 4. Maravilloso. Y finalmente, lo de las pruebas antidopaje. ¿Qué pedían? ¿Qué pedían? Pedían que solo se hiciesen los test a los jugadores si había, como se denomina, causa probable. Claro. Para poder hacerlo. Que no fuese totalmente aleatorio. ¿Cuál sería la causa probable? ¿Que corre mucho? Claro, no lo sé. No está desarrollado el argumento. Sí. Pero digamos que haya que sea ciertamente laxo. Y yo, curiosamente, yo estoy a favor de esto. Es decir, yo en general con el antidopaje tengo la perspectiva de que los jugadores que componen la competición deben ser los que tengan que decidir. Y entiendo que esto es una visión un poco idealista y que, por ejemplo, tienes la dinámica del ciclismo en el que hay muchas presiones económicas y de los equipos, etcétera, que acaban en gran parte pues viciando la dinámica, pero creo que la forma en la que se gestiona esto en el deporte americano tiende a ser la manera más, entre comillas, sana o menos volátil, en la que menos fricción hay, porque así como en el ciclismo hay esta obsesión constante con cazar a los que se dopan y tal, cuando en realidad lo probable es que todos a un grado u otro estén tomando algo por encima de lo legal, dentro de lo que es una sustancia dopante o no.
Claro, en el deporte americano creo, y el béisbol es un poco diferente, pero en NFL, NHL, NBA son bastante laxos. Y yo soy partidario hasta el punto de que los jugadores, digamos, puedan decidir entre ellos, la mayoría de los jugadores decidan hasta qué punto quieren que haya controles antidopaje. Porque si más o menos están todos de acuerdo, si el sindicato de jugadores más o menos está de acuerdo con hasta qué punto lo queremos controlar o no, pues digamos así, cubren lo que es la parte de quién está haciendo trampas, quiénes no. Es decir, si todos se ponen de acuerdo hasta qué punto vamos a empujar esto, hasta qué punto vamos a permitir que unos tomen esto, lo otro para recuperación muscular, física, con que, digamos, los participantes, los jugadores que van a estar ahí dejándose la piel, estén de acuerdo con hasta qué punto queremos dejar que se puedan consumir estas sustancias o no. Yo tiendo a estar de ese lado. Que, digamos, no sea la liga o digamos, un cuerpo regulador externo quien, digamos, imponga su voluntad, su ley sobre los jugadores. Si todos los jugadores están de acuerdo, esto es como en el ciclismo, si todos están básicamente de acuerdo con que, digamos, hasta aquí o hasta este punto estamos cómodos con que pues, tomemos esto o lo otro, yo tiendo a estar de ese lado. Pero es también un asunto bastante complejo, incluso. Yo, ni tanto como lo tuyo, ni tanto como los vampiros del COI. Como se dice, que andan ahí en... Yo pondría unas fechas donde en cada deporte, donde los deportistas tienen que pasar control. Por ejemplo, antes de un mundial, muestras para todos, de cualquier deporte. Antes del mundial, muestras, el que da positivo, sancionado afuera, y luego, porque el doping, esto para la gente que no controla mucho del doping, no se da el primer día de inicio o antes de una final. No, los deportistas no se dopan el día antes de una final. Se dopan en periodos de entrenamiento donde preparan el resto de sus temporadas. Yo pondría fecha en el calendario donde todos los deportistas profesionales tienen que pasar las pruebas. Cada deporte obviamente con su calendario. Una en la etapa de entrenamiento, una al inicio si se quiere la temporada y una al final. 3 muestras y que se arreglen. Después si hay técnicas para, como se dice, diluir el efecto de las drogas y consumen en otro tiempo, bueno, bien por ellos. Pero yo pondría unas fechas en el calendario que tienen que cumplir todos los profesionales, así todos juegan con las mismas reglas. No lo dejaría ni a decisión de los jugadores ni a decisión de las organizaciones. Pondría directamente las fechas. Sí, pero claro, ¿quién las...? Pero claro, no, bueno, ahí... ¿quién yo. decide las fechas? Yo. No claro, se puede. Me parece bien. Me llaman. Por ejemplo, en fútbol estaría claro. El primer día, o sea, el primer día de temporada, o sea, cuando inician las pretemporadas, 1 de agosto. Si quieres, hacemos una después de Año Nuevo para bajar a todos los futbolistas ingleses y sudamericanos de golpe. Y luego, antes del inicio de la competición continental de verano. Es decir, 1 de agosto, 1 de enero, si se quiere. Y 1 de junio o de mayo. 3 por temporada. Sí, y no se me escapa nadie. No se me escapa nadie. Caen todos los que tienen que caer. Excelente. Basta de doping en el deporte. Basta. No a las drogas. Pero sí, un poco ya para ir en la recta final, un poco lo que era la historia y cómo ocurrió en la realidad. Algo que es un poco un contraste con lo que ocurre con Keanu Reeves, con Shane Falco en la película, que creo que es interesante, y es que el quarterback, que digamos representa, porque se parece mucho físicamente, solo que Keanu Reeves más guapo, básicamente es la comparación, el quarterback de aquellos Redskins, de los esquiroles, digamos, el reemplazante, se llamaba, tenía por aquí su nombre apuntado, se llamaba Ed Rupert, que era el quarterback que trajeron para jugar esos partidos. Y con Ed Rupert sucede algo muy curioso, que es que cuando llega por primera vez en la escena del autobús, etcétera, y la presión que están ejerciendo los jugadores legítimos del equipo, a él le entran dudas y decide no continuar. Decide dar un paso atrás, echarse atrás y, digamos, le entra pues ese cargo de conciencia y no quiere, digamos, llevarlo hasta su fin, el cometido para el que le habían traído, y Ed Rupert decide volver a su casa en New Jersey y abandona el entrenamiento de los Redskins, no sé, el día siguiente, un par de días después.
Y claro, ahí los Redskins pues tienen que improvisar, encontrar otro quarterback y lo encuentran en Tony Robinson. Y la historia de Tony Robinson es muy curiosa porque Tony Robinson era el gran rival o el gran otro favorito que había para el trofeo Heisman que ganó Bo Jackson. Hablamos de la historia de Bo Jackson en uno de nuestros primeros capítulos y Bo Jackson y Deion Sanders. Y Johnny Money. Bo Jackson gana... ¿Cómo? Ah, tú dices que era coetáneo de Bo Jackson. Era coetáneo de Bo Jackson. Contemporáneo, perdón, contemporáneo. Eso. Contemporáneo de Bo Jackson, el año que Bo Jackson gana el Heisman, el MVP del fútbol universitario. El otro contendiente para ese premio era Tony Robinson de la Universidad de Tennessee. Y claro, hay esa conexión con la historia de Bo Jackson que la contamos en uno de nuestros primeros episodios. Y lo que ocurre, pues esto, como Ed Rupert, Keanu Reeves de la vida real, decide marcharse, recurren a Tony Robinson. ¿Qué pasa con Tony Robinson? Que Tony Robinson estaba en prisión en aquel momento. Y estaba en prisión porque había sido pues, una grandísima estrella del fútbol universitario, quarterback, afroamericano además él. O sea, digamos que en aquella época era bastante más raro que hoy en día ver quarterbacks que fuesen negros. Y no hay muchos igual, ¿no? No, hoy en día no hay muchísimos, pero hay muchos más de lo que había en aquella época. Hoy en día, titulares en la NFL que sean... Igual hay 5, 6, 7, algo así. No, pero es un número bajo, o sea, digamos sí, lo normal. 32. Exacto, sí. No, es un número bajo, pero imagínate que en aquella época pues había uno o ninguno, básicamente. Claro. Y Tony Robinson estaba en prisión, creo que por tenencia de cocaína, también eran los 80, el reaganismo, Nancy Reagan, Dino las drogas, pues a Tony se le enchironó, pero bien. Y claro, pues Tony Robinson estaba en la cárcel, pero eso es lo que se le ocurrió a los Redskins. Y él estaba en la cárcel, si no me equivoco, en el estado, no de Tennessee, sino de Virginia. Creo que era en Virginia. Puede que fuese... No, sí que era en Tennessee. Era diría que era en una prisión estatal de Tennessee. Y consiguieron firmar un acuerdo con el gobernador de Tennessee y con el gobierno a nivel federal que pudiese salir de prisión para jugar con los esquiroles. Y una vez se acabase la huelga, él volvía a prisión. Es espectacular. Es increíble. Y en la película hacen un guiño a esto diciendo que uno de los que reclutan viene de prisión. Sí. No lo pintan como el otro quarterback. En la película es un defensa, exterior, retornador, etcétera. Pero sí que juegan con, mira, este viene de prisión, es peligroso y tal. En la vida real, pues no es como el estereotipo de criminal en prisión, tal, sino es como un tío bastante amigable. Por tenencia. O sea, las personas que caen detenidas por tenencia, que no son traficantes, son gente normal. Exacto. Ahí estamos. Y claro, pues recurren a Robinson. Lo que pasa es que hay, pues, a nivel, digamos, de percepción pública y tal, pues un poco tiranteces y luego empiezan a surgir otros problemas de, bueno, no sabemos si... Porque al principio parecía que sí, luego es como, no sabemos si le van a poder dar el permiso para que pueda jugar a nivel legal, etcétera. Hay mucha tensión en esos días y cuando parece que no va a poder jugar, llaman de vuelta a Ed Rupert, al Keanu Reeves de la vida real. Es como, nada, que Tony no, que tal, que por favor vuelve, por favor. Por favor y toma plata, money, exacto. Money, show me the money. Le consiguen convencer, seguramente con un poco de papel verde, y vuelve. Y juega los 3 partidos Rupert, siendo al final Robinson activado para jugar, pero manteniéndose Robinson mayoritariamente. Creo que algún snap juega como titular, pero es mayoritariamente el suplente. Y digamos, pues bueno, tiene su mes fuera de prisión, pues como 3 semanas fuera de prisión, jugando con los Redskins, pero al terminar, pues se descompone el equipo, se van todos, creo que retienen a un par de jugadores, en total 2, 3, bueno, al final creo que igual al principio eran 5 y 2 que se mantienen hasta el final. Uno de ellos, receptor de ataque, Anthony Allen, era el mejor de todos ellos, que pues, también se habla mucho con él en un documental que hicieron de ESPN cubriendo la historia, etcétera, y como él pues es uno de los más destacados de aquella época. Pero bueno, una vez ya pues termina la huelga, vuelven casi todos, retienen a 2, 3, 4, 5, al final creo que pues a Rupert no. Rupert no es uno de ellos, porque ya tenían, digamos, su quarterback estrella, así como en la película, claro. Pues Rupert, Keanu Reeves,
está unido con el equipo, es decir, siente los colores mucho más que el otro. Él no tiene la misma habilidad y Rupert no se mantiene. Porque claro, en la película es como lo pintan, es decir, no se termina la huelga por completo, o sea, sí que se termina la huelga después, pero el primero que cruza la línea es el quarterback. Eso en la vida real no ocurre, es el quarterback en la Claro. película, sobrado, soberbio, etcétera, que vuelve y no funciona. En la película, pues sí, vuelve el quarterback, vuelven todos. El primer día les cuesta y en la primera parte, el primer partido, creo que van perdiendo, creo que es contra los New York Jets, perdiendo el descanso. Y la gente en la grada diciendo que queremos que vuelvan los otros, queremos que vuelvan los esquiroles porque estáis perdiendo inútiles. Sí, Y en la la gente está... película es porque el quarterback se comporta como quarterback y los Exacto, defensores de hecho no lo quieren. Es exacto, como, no, exacto. no es... Digo quarterback porque sé que se pronuncia quarterback Sí, en sí, sí, inglés exacto, y que se exacto. note. Pero los jugadores no lo quieren como querían a Keanu Reeves, que por él se sacrificaban, recibían los Ahí golpes, está, pero por el ahí otro está, no. Por el otro como era un ahí está. creído, no. Ahí está. Esa es la licencia creativa que la película se toma. En la vida real, los Redskins ganan igual que, o sea, de manera un poco diferente, pero ganan un partido. El último partido que juegan los Esquiroles es contra Dallas. Y claro, cuando los dueños deciden que no van a dejar jugar a los que estaban en huelga, por decirlo un día tarde, los Redskins tienen que ir a jugar con Dallas, que tenía un montón de Esquiroles de los originales, de los jugadores legítimos en su equipo que habían cruzado la línea. Parece que, buah, o sea, los Redskins van a ir a morir, o sea, les van a arrollar. Y la gran sorpresa y la gran historia de aquellos Redskins es que ganaron el partido clave contra el rival divisional, que fueron los Dallas Cowboys. Y es un poco en plan de los que se mantuvieron unidos, bueno, o sea, el equipo de reemplazantes gana al equipo del presidente súper soberbio, súper engreído con sus Película jugadores. de Y bueno, Disney. o sea, Película de exacto. Disney. Exacto, pero digamos en la realidad sí que ocurre que los Redskins también derrotan a los Cowboys y tienen ese componente muy muy especial. Y luego a partir de ahí pues vuelven todos, llegan hasta playoffs y acaban ganando la Super Bowl a los Denver Broncos, que es algo pues muy espectacular como los Redskins acaban ganando. Curiosamente ganaron también el año de la anterior huelga, la del 82, luego en el 87 Ojo, también. Debería seguramente haber otra huelga hoy en día, porque creo que los para que Redskins la no vuelvan han a ganar. vuelto a ganar desde entonces, o desde principios de los 90. Los Redskins son una franquicia, Commanders ahora, bastante terrible. Pero, como digo, pues eso, llegan a playoffs, a la Super Bowl ganan, y una última polémica, y que creo que también encapsula y refleja la fricción y, digamos, la lucha de poder con, bueno, la clase burguesa contra los trabajadores en esta dinámica específica, es que deciden no darles anillos de campeones no sé, a todos, a los que se mantuvieron en el equipo, algunos de ellos sí, pero digamos los que fueron cortados después de que volviesen los que estaban en huelga, Uh, no les dieron anillo de campeón, a pesar de que les correspondiese por haber ganado partidos en la temporada en la que ganan la Super Bowl, deciden no hacerlo. Y es un gesto bastante feo que muy dices, bueno, feo. no te cuesta nada, porque claro, algo que pasa con los anillos no los proporciona la liga. La liga da X dinero para que, digamos, los equipos hagan el anillo, porque el anillo es un ritual que a un dueño, no recuerdo, creo que fue en béisbol primero, que uno de los dueños de un equipo campeón decide dar como obsequio a sus jugadores. Y a partir de ahí se forma como tradición de que cada jugador recibe como, en vez de su medalla, su Sí. anillo de campeón. Y claro, pero no es algo que está totalmente organizado por la liga. Con el tiempo, para mantener la tradición, la liga te da X cantidad de dinero para que tú hagas anillo para pues toda la gente que Sí. quieras dentro de tu equipo. Pero los Redskins consideraron, pues bueno, que nos han dado esta cantidad de dinero, no nos da para hacer más anillos, y eso que anillos reciben incluso hasta trabajadores del equipo, del club, tal, de ejecutivos, trabajadores incluso pues, de más bajos rangos, es decir, un montón de gente utilleros, etcétera, mucha gente así recibe sus anillos. Pero tuvieron el gesto feo con no darle el anillo, o sea, sus anillos a casi todos los que estuvieron en aquellos 3 partidos, como los replacements, como los reemplazantes, e incluso los jugadores en huelga, que luego volvieron y que había esa fricción natural y obvia con los que les quitaron el trabajo esas 3 semanas,
E incluso ellos decían que no, o sea, lo justo, lo legítimo, lo que estaba Claro. bien era darles a ellos un anillo. Y todos estos años después, creo que sí, en 2016 o 2018, finalmente los Redskins deciden darles sus anillos correspondientes, casi, pues esto, 30 años después, 30 30 años. años después, deciden darle sus anillos a los jugadores que no obtuvieron sus anillos y tener como, pues eso, un gesto bonito, bueno, y justo con aquellos jugadores. Sí. Y se cerró ese círculo. Pero durante mucho tiempo es como, nada, no le dieron, digamos, lo que les correspondía. Y juega un poco una dinámica de, bueno, pues claro, no haber sido el esquirol, ¿no? Y claro, pues ahora tú has recibido, digamos, la parte, los damnificados han sido los que, digamos, cruzaron la línea, los que fueron los esquiroles acabaron siendo damnificados por el dueño, por el dueño en este caso de los Redskins, pero creo que es una historia fascinante de cómo, pues, Es una- sí, de cómo ocurrió todo, de cómo se desenvuelve, de cómo lo trata la película. Hay veces hay cosas que sí que trata de manera legítima, otras son licencias creativas, pero la historia de la gran huelga del 87 en la NFL y los Redskins campeones. Y la muy buena película The Replacements. Y como Exacto. llegamos al final, después de 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol, dejo el siguiente mensaje. En el momento en el que lleguemos a 1000 suscriptores en YouTube, Albert Valor, que estuvo con nosotros en el episodio dedicado a la llegada de Nike al fútbol y su conquista del deporte norteamericano, Albert cede una de las camisetas de su colección, de su valiosa colección, para sortear, Ojito. como ya hicimos con las camisetas de la selección de Estados Unidos en el Mundial 94. Así que si no están suscritos en YouTube, entren, suscríbanse, pongan like, Suscríbanse, por comenten, síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a anunciar la fecha del sorteo. Estamos por llegar a los 1000 suscriptores. Pongan ahí y quién sabe si les toca la camiseta que Albert Valor, al que le mandamos un abrazo muy grande, va a ceder, va a obsequiarnos para sortear. En nuestras redes somos @pasportgringos. Correcto. En Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas partes somos @pasportgringos. Todos los links a todas las cuentas en la descripción. Como Sí, siempre, señor. eso. Suscribirse, dad like, comentad cualquier cosa que hayamos comentado en el episodio, que queráis dar vuestra visión, por favor. Es totalmente bienvenida, tanto en YouTube como si nos escucháis en iVoox, en Spotify, todas partes, por favor, comentadnos. También en redes sociales, en Twitter. Es absolutamente bienvenido todo vuestro feedback sobre cualquier cosa, sobre temas futuros que queráis escucharnos tratar, con nuestra gracia habitual. Sí. Y poco más. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde, @Ronaldinhos, @Anders Hoffman. Escuchad también la pachanga tuitera, escuchad la alineación indebida, todos nuestros proyectos, nuestras cosas, nos hacéis muy felices estando al otro lado. Y nada más, David, gracias. Nada más por comentar, ¿no? Gracias a ti, Ander. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Disfrutad. Hala, nos reencontramos. Chao, chao. Chau, chau.